Italia, tierra donde la historia respira a través de ruinas milenarias y palacios suntuosos. Sus paisajes, esculpidos por el tiempo, cuentan historias de civilizaciones perdidas. Desde los glaciares alpinos hasta las costas mediterráneas, la naturaleza exhibe su esplendor en cada rincón. Ciudades vibrantes y pueblos pintorescos se funden armoniosamente con colinas onduladas y valles fértiles. La fuerza de los volcanes moldeó no solo la tierra, sino también el espíritu resiliente de su gente. En este viaje, conocerás los secretos guardados en sus diversas regiones. Más allá de las postales famosas, revelaremos los tesoros escondidos que cautivan el corazón. Desde la gastronomía que despierta pasiones hasta el arte que inspira generaciones, nos sumergiremos en la esencia de la dolce vita. Ven con nosotros a descubrir una Italia más allá de la imaginación, donde cada momento es una obra maestra esperando ser vivida. Ubicación. Italia, cuna de la civilización romana y corazón del Renacimiento, es un país que cautiva al mundo con su historia llena de momentos importantes, cultura destacada y paisajes impresionantes. Situada en el sur de Europa, Italia se proyecta en el mar Mediterráneo, formando una península fácilmente reconocible en el mapa por su forma de bota. Esta posición geográfica estratégica influyó profundamente en su desarrollo histórico y sigue moldeando su importancia en el escenario global contemporáneo. Con una superficie total de aproximadamente 302.000 kilómetros cuadrados, Italia se encuentra entre los 100 países más grandes del mundo en términos de extensión territorial. Para poner esto en perspectiva, es un poco más grande que el estado de Arizona en los Estados Unidos, pero con una densidad poblacional significativamente mayor. Italia comparte sus fronteras terrestres con 6 países, cada uno contribuyendo a la diversidad cultural y económica de la región. Al norte, los Alpes forman una frontera natural majestuosa con Francia, Suiza, Austria y Eslovenia. Al oeste, encontramos nuevamente a Francia, mientras que al este, además de Eslovenia, tenemos a Croacia, separada de Italia por el mar Adriático. Curiosamente, Italia también alberga 2 enclaves independientes en su territorio: la Ciudad-Estado del Vaticano, sede de la Iglesia Católica, y San Marino, una de las repúblicas más antiguas del mundo. La geografía italiana es notablemente diversa, dividida en varias regiones distintas que ofrecen una increíble variedad de paisajes. Al norte, los Alpes y los Dolomitas dominan el paisaje, ofreciendo vistas montañosas espectaculares. Esta región también es una gran área industrial de Italia, donde ciudades como Milán y Turín laten con energía económica. Moviéndose hacia el sur, encontramos los Apeninos, una cordillera que, con sus más de 1.000 kilómetros de longitud, forman la columna vertebral de la península italiana. Con altitudes que alcanzan más de 2.900 metros, esta cadena montañosa no solo define la geografía física del país, sino que también influye significativamente en sus patrones climáticos y culturales, contribuyendo a la división entre el norte y el sur de Italia y moldeando la vida de comunidades rurales durante siglos. La división territorial de Italia es un reflejo fascinante de su historia y geografía. El país está dividido en 20 regiones administrativas, cada una con su propia identidad cultural, dialectos y tradiciones culinarias únicas. 5 de estas regiones, Sicilia, Cerdeña, Valle de Aosta, Friuli-Venecia, Julia y Trentino Alto Adigio,
gozan de un estatus especial de autonomía, reconociendo sus particularidades históricas y culturales. Esta estructura administrativa, establecida después de la Segunda Guerra Mundial, busca equilibrar la unidad nacional con la rica diversidad regional que caracteriza a Italia. El clima italiano es tan variado como su geografía, ofreciendo una gama de experiencias meteorológicas que van desde los inviernos alpinos en el norte hasta los veranos mediterráneos en el sur. En la región norte, influenciada por los Alpes, los inviernos son fríos y nevados, ideales para los deportes de invierno que atraen a turistas de todo el mundo. En contraste, la costa sur y las islas disfrutan de un clima mediterráneo clásico, con veranos cálidos y secos e inviernos templados. Este clima favorable ha contribuido al desarrollo de la famosa agricultura italiana, incluyendo sus renombrados viñedos y olivares. La región central de Italia, donde se encuentra Roma, la ciudad eterna, experimenta un clima de transición entre el norte continental y el sur mediterráneo. Aquí, las estaciones están más marcadas, con veranos cálidos e inviernos relativamente suaves. Esta diversidad climática no solo enriquece la biodiversidad del país, sino que también influye profundamente en los estilos de vida, la arquitectura y las tradiciones regionales. Esta posición geográfica estratégica dotó al país con una de las características más notables de su geografía, una costa extensa y variada. Con una línea costera que se extiende por impresionantes 7.600 kilómetros, Italia ofrece una sorprendente diversidad de paisajes costeros. Desde las playas de arena dorada de Cerdeña hasta los dramáticos acantilados de la costa amalfitana, la costa italiana es un mosaico de bellezas naturales y ciudades históricas. Esta extensa costa no solo es un atractivo turístico, sino también un elemento crucial en la economía y la identidad cultural del país. Ciudades como Venecia, construidas sobre las aguas de una laguna, y Nápoles, con su bahía icónica, son testigos de cómo la relación de los italianos con el mar ha moldeado su historia y arquitectura. Adentrándonos en el interior, la geografía italiana se revela igualmente fascinante. En el corazón de esta geografía diversa, encontramos sus ríos y lagos, verdaderas arterias que nutren la tierra y moldean los paisajes. El río Po, el más largo de Italia con sus 652 kilómetros, serpentea a través de la llanura del norte, desempeñando un papel crucial en la agricultura y la industria de la región. Este río no solo es una fuente vital de agua y energía, sino también un elemento central en la historia y la cultura del norte de Italia. Sus aguas han sido testigos silenciosos del desarrollo de ciudades como Turín, Piacenza y Ferrara. Complementando los ríos, los lagos italianos son joyas de belleza natural que atraen a visitantes de todo el mundo. El lago de Como, uno de los más profundos de Europa, que llega a alcanzar más de 400 metros de profundidad en algunos puntos, y el lago de Garda, el mayor lago de Italia, son ejemplos notables. Estos cuerpos de agua no solo son maravillas paisajísticas, sino que también desempeñan papeles importantes en los microclimas locales, la biodiversidad y el turismo. La belleza y la diversidad geográfica de Italia también vienen acompañadas de algunos desafíos significativos. El país está ubicado en una zona de intensa actividad sísmica, resultado del encuentro entre las placas tectónicas africana y euroasiática. Esta realidad geológica se traduce en frecuentes terremotos que a lo largo de la historia han moldeado no solo el paisaje físico, sino también el psicológico y cultural del pueblo italiano. Ciudades como L'Aquila, que en 2009 fue devastada por un terremoto de magnitud 6.3, son recordatorios vívidos de esta vulnerabilidad. La frecuencia de los terremotos en Italia es sorprendente. El país experimenta, en promedio, más de 50 eventos sísmicos por día, aunque la mayoría son imperceptibles para los habitantes. Esta realidad geológica ha influido significativamente en la arquitectura y el urbanismo italianos a lo largo de los siglos. Desde tiempos antiguos, los constructores italianos han desarrollado técnicas sofisticadas para crear estructuras resistentes a terremotos, una tradición que continúa hasta hoy
con las más recientes tecnologías antisísmicas. Historia. La historia de Italia es un tapiz rico y complejo que se extiende por milenios. Comenzando con los primeros asentamientos, la península italiana fue habitada por diversos pueblos prerromanos, incluidos los etruscos, que dejaron un legado cultural muy rico para la región. Alrededor de 753 a.C., según la leyenda, Roma fue fundada. Este sería el inicio de una de las civilizaciones más poderosas e influyentes de la historia antigua. La República Romana, establecida en 509 a.C., se expandió gradualmente, conquistando la península italiana y, eventualmente, gran parte del mundo conocido de la época. En 27 a.C., con la ascensión de Augusto, Roma se convirtió en un imperio, alcanzando su apogeo territorial en el siglo II después de Cristo, bajo el mando del emperador Trajano. El Imperio Romano de Occidente, sin embargo, comenzó a declinar a partir del siglo III, culminando con su caída en 476 después de Cristo. Tras la caída de Roma, Italia se fragmentó en varios reinos y ciudades-estado. El período medieval vio el surgimiento del poder papal en Roma y el florecimiento de poderosas ciudades-estado como Venecia, Florencia y Génova. El Renacimiento, iniciado en el siglo XIV en Florencia, marcó un período de extraordinario desarrollo cultural y artístico que se extendió por toda Europa. Los siglos XV y XVI vieron a Italia convertirse en un campo de batalla para las potencias europeas, notablemente Francia y España. La influencia extranjera persistió hasta el siglo XIX, con varias partes de la península bajo el control de potencias como Austria y Francia. El movimiento por la unificación italiana, conocido como Risorgimento, ganó fuerza a principios del siglo XIX. Figuras clave como Giuseppe Garibaldi, Camillo Benso, conde de Cavour, y el rey Víctor Manuel II de Cerdeña lideraron los esfuerzos para unir los diversos estados italianos. En 1861 se proclamó el Reino de Italia, con Víctor Manuel II como su primer rey. Roma, aún bajo control papal, fue finalmente incorporada al reino en 1870, completando la unificación. La Italia unificada enfrentó desafíos significativos, incluyendo disparidades económicas entre el norte y el sur, y tensiones con la Iglesia Católica. El país participó en la carrera colonial europea, estableciendo colonias en África, pero con éxito limitado en comparación con otras potencias. La Primera Guerra Mundial vio a Italia inicialmente neutral, pero luego se unió a los aliados en 1915. A pesar de estar del lado vencedor, el país salió de la guerra económicamente exhausto y políticamente inestable. Esta inestabilidad contribuyó al ascenso del fascismo liderado por Benito Mussolini en 1922. El régimen fascista de Mussolini se alió con la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Tras una serie de derrotas militares y la invasión aliada de Sicilia en 1943, Mussolini fue depuesto. Italia se rindió a los aliados y declaró la guerra a Alemania, pero el país se convirtió en un campo de batalla entre fuerzas aliadas y alemanas hasta 1945. En el posguerra, Italia rechazó la monarquía en un referéndum de 1946, convirtiéndose en una república. El país experimentó un notable auge económico durante las décadas de 50 y 60, convirtiéndose en una de las principales economías mundiales. Italia fue miembro fundador de la Comunidad Económica Europea, precursora de la Unión Europea, en 1957, consolidando su posición en el escenario europeo y global. Población. Italia, esta encantadora nación rica en historia y cultura, alberga una población diversa y fascinante. En 2023, la población italiana fue estimada en un poco más de 58 millones de habitantes, lo que convierte a Italia en el cuarto país más poblado de la Unión Europea. Sin embargo, esta población enfrenta desafíos demográficos significativos que están dando forma al futuro de la nación.
Uno de los aspectos más notables de la demografía italiana es el envejecimiento progresivo de su población. Italia posee una de las poblaciones más envejecidas del mundo, con una edad media de 47,9 años, según datos de 2023. Aproximadamente 23,5% de la población tiene 65 años o más, mientras que solo 12,8% tiene menos de 15 años. Este envejecimiento poblacional es resultado de una combinación de factores. Italia tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, con apenas 1,24 hijos por mujer, según datos de 2023, muy por debajo de la tasa de reemplazo poblacional de 2,1. Además, la esperanza de vida italiana es una de las más altas del mundo, alcanzando 84,1 años. Esta longevidad, aunque celebrada, presenta desafíos económicos y sociales significativos para el país. Un estudio reciente del Istituto Nazionale di Statistica prevé que, de mantenerse las tendencias actuales, la población italiana podría descender a unos 54.200.000 habitantes en 2065. Esta tendencia de declive poblacional es una preocupación central para los responsables de políticas italianos, que buscan implementar medidas para fomentar la natalidad y atraer inmigrantes cualificados. Hablando de personalidad y valores, los italianos son conocidos por su pasión por la vida, su fuerte sentido de familia y su apreciación por la belleza y el arte. La cultura italiana valora profundamente las relaciones interpersonales, con la familia ocupando un lugar central en la sociedad. El concepto de la dolce vita refleja la apreciación italiana por los placeres simples de la vida, como la buena comida, el vino y la conversación. Italia es famosa por su cocina regional, moda y diseño, aspectos que no solo son industriales, sino parte integral de la identidad cultural del país. Los italianos tienen un gran orgullo por sus tradiciones locales y regionales, lo que a menudo se refleja en dialectos lingüísticos distintos y festivales únicos en diferentes partes del país. El idioma oficial de Italia es el italiano, una lengua romance derivada del latín vulgar. Sin embargo, Italia es un país de gran diversidad lingüística, con numerosos dialectos regionales que a veces son tan distintos que pueden considerarse lenguas separadas. Además del italiano estándar, existen lenguas minoritarias reconocidas en algunas regiones, como el alemán en Alto Adige y el francés en el Valle de Aosta. En términos de religión, Italia tiene una conexión larga y profunda con el catolicismo romano. Aproximadamente 78% de la población se identifica como católica, aunque la práctica religiosa activa ha disminuido en las últimas décadas. La presencia de la Ciudad del Vaticano, sede de la Iglesia Católica, en el corazón de Roma, subraya la importancia histórica y cultural del catolicismo en Italia. Sin embargo, con el aumento de la inmigración y la secularización de la sociedad, otras religiones, incluyendo el Islam y varias denominaciones protestantes, están ganando presencia en el país. En cuanto a la seguridad, Italia generalmente se considera un país seguro. La tasa de homicidios es relativamente baja, situándose alrededor de 0,5 por 100.000 habitantes, según datos de 2021, significativamente por debajo del promedio global. Sin embargo, el crimen organizado, particularmente en el sur del país, sigue siendo una preocupación para las autoridades y la sociedad en general. La tasa de natalidad en Italia, como se mencionó anteriormente, es una de las más bajas del mundo. En 2023, la tasa bruta de natalidad fue de aproximadamente 7 nacimientos por 1.000 habitantes. Esta baja tasa de natalidad se atribuye a varios factores, incluyendo el retraso de la maternidad debido a presiones económicas y cambios en los valores sociales. El gobierno italiano ha implementado varias políticas para intentar revertir esta tendencia demográfica, incluyendo incentivos financieros para familias con hijos y mejoras en los servicios de cuidado infantil. Sin embargo, el desafío demográfico sigue siendo una cuestión crítica para el futuro de Italia. En resumen, Italia es un país de contrastes demográficos y culturales.
Su población envejecida y en declive presenta desafíos significativos, pero la rica herencia cultural, la diversidad lingüística y los fuertes valores familiares continúan definiendo la identidad italiana. A medida que Italia navega por los cambios del siglo XXI, adaptarse a estas realidades demográficas, al mismo tiempo que mantiene sus tradiciones culturales únicas, será crucial para moldear el futuro de la nación. Gobierno y economía. El sistema de gobierno italiano es una república parlamentaria, establecida tras la Segunda Guerra Mundial con la Constitución de 1948. Este sistema divide el poder entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, con un presidente sirviendo como jefe de Estado y un primer ministro como jefe de gobierno. El Parlamento italiano es bicameral, consistiendo en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Desde enero de 2022, el presidente de Italia es Sergio Mattarella, reelegido para un segundo mandato. Mattarella es un político experimentado y ex juez constitucional. Desempeña un papel crucial en la estabilidad política del país, especialmente durante periodos de formación de gobierno. La actual primera ministra de Italia es Giorgia Meloni. Ella asumió el cargo en octubre de 2022, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar esa posición en el país. Meloni es líder del partido de derecha Fratelli d'Italia y encabeza un gobierno de coalición formado por su partido. Pasando a la economía, Italia es una de las mayores economías del mundo y un miembro importante del G7. En 2023, el Producto Interno Bruto, PIB, de Italia fue estimado en aproximadamente 2,2 billones de dólares, posicionándola como la octava mayor economía mundial. Este número refleja una recuperación notable después de los desafíos económicos impuestos por la pandemia de COVID-19. El PIB per cápita de Italia, número que divide todo lo que se produce en el país por su población, un indicador importante en el estándar de vida, está en torno a $35.600, datos de 2023. Este valor coloca a Italia entre las naciones de alta renta, aunque ligeramente por debajo del promedio de la Unión Europea. La composición del PIB italiano refleja una economía diversificada y moderna. El sector de servicios domina, representando alrededor de 73,9% del PIB. La industria, incluyendo la famosa manufactura italiana, contribuye con aproximadamente 23,9%, mientras que la agricultura representa cerca de 2,1%. Esta distribución demuestra la transición exitosa de Italia de una economía predominantemente agrícola a una economía de servicios e industria de alto valor agregado. En el Índice de Libertad Económica de 2023, publicado por la Heritage Foundation, Italia ocupa la 81ª posición entre 184 países, con una puntuación de 60,1, clasificando su economía como moderadamente libre. Este ranking refleja los desafíos continuos que Italia enfrenta en términos de regulación empresarial y eficiencia del gobierno. La carga tributaria se considera alta en comparación con muchos otros países desarrollados, representando aproximadamente 42,4% del PIB. Este alto nivel de tributación financia un amplio sistema de bienestar social, incluyendo salud pública universal y educación gratuita. El costo de vida en Italia varía significativamente entre las regiones. Las grandes ciudades del norte, como Milán, tienen un costo de vida más elevado, mientras que las áreas rurales y el sur tienden a ser más accesibles. En general, el costo de vida en Italia se considera moderado a alto en comparación con otros países europeos. Las principales fuentes de empleo reflejan la diversidad de su economía. El sector de servicios, incluyendo turismo, finanzas y comercio, es el mayor empleador. La industria manufacturera, especialmente en los sectores de moda, automóviles y maquinaria, también juega un papel crucial. Además, la agricultura, aunque representa una pequeña parte del PIB, sigue siendo una fuente importante de empleo en ciertas regiones.
la tasa de desempleo en Italia ha sido un desafío persistente. En 2023, el desempleo fue de alrededor de 7%. Aunque este número representa una mejora en comparación con los años anteriores, aún está por encima del promedio de la Unión Europea. El desempleo juvenil, en particular, sigue siendo una preocupación significativa, con tasas que alcanzan el 22,3% para jóvenes entre 15 y 24 años. El Índice de Desarrollo Humano, IDH, que mide el progreso en salud, educación e ingresos, fue de 0,895 en 2023, colocando al país en la categoría de desarrollo humano muy alto. Este ranking, 29ª posición entre 191 países, refleja la buena calidad de vida general en Italia, con alta expectativa de vida, buen acceso a la educación y renta per cápita relativamente alta. En conclusión, Italia presenta un panorama económico y gubernamental complejo. Su sistema de gobierno republicano y parlamentario proporciona estabilidad política, mientras que su economía diversificada la mantiene entre las principales potencias mundiales. Sin embargo, desafíos como la alta carga tributaria, el desempleo juvenil y las disparidades regionales siguen requiriendo atención. Principales ciudades. Italia es verdaderamente un país espectacular, con una historia milenaria y una rica cultura que alberga algunas de las ciudades más fascinantes e influyentes del mundo. En este segmento, exploraremos las 3 principales ciudades italianas: Roma, la capital eterna; Milán, la capital económica; y Nápoles, la joya del sur. Roma, la capital de Italia, es una metrópoli que respira historia en cada esquina. Con una población de cerca de 2,8 millones de habitantes, Roma es la ciudad más poblada del país y el centro político de la nación. Fundada, según la leyenda, en 753 a.C. por Rómulo y Remo, Roma tiene más de 2.700 años de historia continua. El corazón de Roma es un tesoro de arquitectura antigua, con monumentos que datan del apogeo del Imperio Romano. El Coliseo, un anfiteatro con 2.000 años de antigüedad, todavía se erige majestuosamente en el centro de la ciudad, atrayendo a millones de visitantes anualmente. El Foro Romano, alguna vez centro de la vida pública romana, y el Panteón, con su cúpula arquitectónica revolucionaria, son testimonios del genio de la ingeniería antigua. Pero Roma no es solo una ciudad de ruinas. Es una metrópoli vibrante y moderna, sede del gobierno italiano y hogar del Vaticano, el estado soberano más pequeño del mundo y centro de la Iglesia Católica Romana. La plaza y la Basílica de San Pedro son hitos icónicos que atraen a peregrinos y turistas de todo el mundo. La economía de Roma es diversa, con un fuerte sector de servicios, particularmente en turismo e industria. La ciudad también es un importante centro de educación, con universidades de renombre e instituciones de investigación. Milán, con una población de cerca de 1,7 millones de habitantes, es la segunda ciudad más grande de Italia y el motor económico del país. Situada en la región de Lombardía, en el norte, Milán es conocida como la capital de la moda y del diseño, además de ser un importante centro financiero e industrial. El horizonte de Milán es una mezcla fascinante de arquitectura histórica y moderna. El Duomo de Milán, una catedral gótica imponente que tardó casi 6 siglos en completarse, domina el centro de la ciudad. A su lado, la Galería Vittorio Emanuele II, una de las galerías comerciales más antiguas del mundo, es un testimonio de la elegancia y el estilo milanés. Milán es el hogar de muchas de las mayores empresas de Italia y alberga la bolsa de valores del país. La ciudad es líder mundial en moda y diseño, albergando las sedes de marcas de lujo como Prada, Armani y Versace. La Semana de Moda de Milán es uno de los eventos más importantes del calendario de moda global. Además de su poder económico, Milán es un centro cultural significativo. El Teatro alla Scala,
uno de los teatros de ópera más famosos del mundo, y la pintura La Última Cena de Leonardo da Vinci son solo algunos de los tesoros culturales de la ciudad. Cabe recordar que la pintura de Da Vinci fue encargada por Ludovico Sforza, el duque de Milán, a finales del siglo XV. Sforza era un gran mecenas de las artes y deseaba adornar el refectorio del convento de Santa María delle Grazie, en Milán, con una obra de gran importancia. Nápoles, la tercera ciudad más grande de Italia, es el corazón palpitante del sur del país. Con una población de cerca de 950.000 habitantes, Nápoles es conocida por su rica historia, cultura vibrante y culinaria incomparable. Fundada por los griegos en el siglo VIII a.C., Nápoles tiene una historia que rivaliza con la de Roma en términos de longevidad e importancia. El centro histórico de la ciudad, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, es un laberinto de calles estrechas, iglesias barrocas y palacios antiguos. Nápoles es famosa por ser la cuna de la pizza, un alimento que se ha convertido en un ícono global. La pizza napolitana, con su masa fina e ingredientes frescos, es considerada por muchos como la mejor del mundo. La ciudad también sirve como puerta de entrada a algunas de las atracciones turísticas más famosas de Italia, incluyendo las ruinas de Pompeya y Herculano, ciudades antiguas preservadas por la erupción del monte Vesubio en 79 después de Cristo. El propio Vesubio, aún activo, domina el horizonte de la ciudad, recordando constantemente a los habitantes la fuerza de la naturaleza. Económicamente, Nápoles enfrenta desafíos, con tasas de desempleo más altas que el promedio nacional. Sin embargo, la ciudad tiene un robusto sector turístico y es un importante puerto marítimo, desempeñando un papel crucial en el comercio mediterráneo. Cada una de estas ciudades representa una faceta única de Italia. Roma encapsula la historia y el poder político del país. Milán simboliza su fuerza económica e innovación, mientras que Nápoles representa la pasión y la tradición del sur italiano. Juntas, ofrecen un vistazo a la diversidad y la riqueza cultural que hacen de Italia uno de los países más fascinantes del mundo. Maravillas naturales y arquitectónicas. Italia, una tierra de belleza incomparable, ofrece una mezcla fascinante de maravillas naturales y arquitectónicas que cautivan a visitantes de todo el mundo. Nuestro viaje por el país comienza en el norte, en las majestuosas regiones alpinas, donde el lago Breise en Trentino Alto Adige exhibe una belleza deslumbrante que se transforma dramáticamente del verano al invierno. En verano, sus aguas cristalinas reflejan las montañas circundantes como un espejo, mientras que en invierno, la superficie congelada crea un paisaje de cuento de hadas. Cerca de allí, la iglesia de San Valentín, situada en el Prado Alpino en Castelroto, es una joya arquitectónica medieval, datada del siglo XV. Ubicada en un escenario pintoresco con vistas impresionantes de los Alpes Dolomitas, la iglesia es famosa por sus pinturas góticas y su encanto rústico, atrayendo a visitantes que buscan espiritualidad y belleza natural. El Misurina es un lago alpino de aguas cristalinas, rodeado de majestuosas montañas, incluyendo las icónicas Tre Cime di Lavaredo. Es un destino popular para actividades al aire libre, como caminatas y esquí, además de estar asociado con leyendas locales y tener un microclima único, que se considera beneficioso para problemas respiratorios. Cerca de allí se encuentra el Instituto Pío VII, un hospital renombrado especializado en enfermedades respiratorias infantiles, que aprovecha este clima para ofrecer tratamientos naturales y especializados. La ciudad de Sirmione, situada en la península que se extiende por el sur del lago de Garda en Lombardía, es una encantadora ciudad conocida por sus aguas termales y su rica historia. Destaca el Castillo Scaliger, una fortaleza medieval bien conservada, y las ruinas de la villa de Catulo, que datan de la era romana. Con sus paisajes pintorescos y calles estrechas, Sirmione es un destino popular para turistas que buscan cultura y relajación. Aún en esta región, el lago Resia sorprende con su campanario sumergido,
un testimonio silencioso de la historia local. Este campanario es todo lo que queda de una aldea inundada en 1950 para crear una represa hidroeléctrica, emergiendo de las aguas como un recordatorio melancólico del pasado. La carretera serpenteante en la montaña Plöckenpass es una obra maestra de la ingeniería vial alpina, ofreciendo vistas impresionantes y desafíos emocionantes para conductores y ciclistas aventureros. Descendiendo hacia los lagos italianos, encontramos el desfiladero de Vellano en el lago de Como, una maravilla geológica esculpida por el agua a lo largo de milenios. Conocido localmente como Orrido di Vellano, este desfiladero profundo permite a los visitantes caminar por pasarelas suspendidas, experimentando de cerca el poder del agua que moldeó la roca. La encantadora Isola Bella en el lago Maggiore, con su palacio barroco y jardines exuberantes en terrazas, es una creación del siglo XVII de la familia Borromeo. Sus jardines en niveles, adornados con estatuas y fuentes, crean una ilusión óptica de una pirámide flotante de verdor. Dejando las montañas, llegamos a Milán, donde el imponente Arco de la Paz, construido a principios del siglo XIX para celebrar la paz en Europa tras las guerras napoleónicas, se alza majestuosamente al final del Parco Sempione. El histórico Castillo Sforzesco, una fortaleza del siglo XV que ya fue una de las mayores ciudadelas de Europa, ahora alberga varios museos de arte, incluyendo obras de Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. En Venecia, la icónica Plaza de San Marcos, apodada el Salón de Estar de Europa por Napoleón, palpita como el corazón de la ciudad de los canales, dominada por la magnífica Basílica de San Marcos con sus mosaicos dorados y la torre del campanario que ofrece vistas panorámicas de la laguna. La isla vecina de Burano encanta con sus casas coloridas, una tradición que data de los tiempos en que los pescadores pintaban sus casas en colores vibrantes para reconocerlas a distancia. Este encantador pueblo pesquero es famoso por su larga tradición en la producción de encajes y atrae a turistas por sus calles tranquilas y su atmósfera única, proporcionando un refugio sereno y fotogénico a pocos minutos en barco de Venecia. En la región de Friuli-Venezia Giulia, la ciudad de Palmanova impresiona con su diseño en forma de estrella de 9 puntas, una obra maestra de la arquitectura militar renacentista diseñada a finales del siglo XVI como una ciudad-fortaleza ideal. Vista desde arriba, su simetría perfecta es realmente impresionante. En Veneto, el santuario de Madonna della Corona parece desafiar la gravedad, incrustado dramáticamente en la roca a 774 metros sobre el nivel del mar. Construido en el siglo XVI, el santuario ofrece vistas deslumbrantes del valle del río Adige y es accesible por un sendero empinado que añade a su aire místico. Siguiendo hacia la costa de Liguria, las 5 villas coloridas de Cinque Terre, Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola y Riomaggiore, se aferran a los acantilados junto al mar, conectadas por senderos pintorescos y un tren que serpentea a través de túneles excavados en la roca. El glamuroso puerto de Portofino, con sus casas coloridas y yates lujosos, ha sido un refugio de celebridades desde los años 50, mientras que la histórica ciudad de Génova, cuna de Cristóbal Colón, impresiona con su centro medieval bien conservado y el acuario más grande de Italia. En el corazón de Italia, la Toscana nos recibe con la majestuosa Catedral de Florencia, cuya cúpula diseñada por Brunelleschi en el siglo XV sigue siendo la mayor cúpula de mampostería del mundo. El icónico Puente Vecchio sobre el río Arno, conocido por sus tiendas de joyas, es el único puente de Florencia que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. La sorprendente estatua gigante Coloso del Apenino, creada en el siglo XVI por Gian Bologna, representa a un gigante emergiendo de la roca en los jardines de la Villa di Pratolino. Pisa, famosa por su catedral y torre inclinada que comenzó a inclinarse durante su construcción en el siglo XII debido al suelo inestable, y San Gimignano,
con sus torres medievales prominentes que servían como símbolos de riqueza y poder de las familias nobles, son paradas obligatorias. Las termas de Saturnia ofrecen un espectáculo natural con sus piscinas de aguas termales en cascada, formadas por depósitos de caliza a lo largo de miles de años. Sus aguas a 37 grados son ricas en minerales y conocidas por sus propiedades terapéuticas. En Bolonia, en Emilia-Romagna, los pórticos medievales que se extienden por más de 40 kilómetros por la ciudad y las torres inclinadas, Asinelli y Garisenda, dominan el paisaje urbano, testigos de la riqueza y competitividad de las familias nobles medievales. La fortaleza de San Leo se alza dramáticamente en la cima de un acantilado. Su historia data de los romanos e incluye haber sido prisión del famoso ocultista Conde de Cagliostro en el siglo XVIII. Llegando a Roma, la Fuente de Trevi, la fuente barroca más grande de la ciudad, concluida en 1762, atrae multitudes que lanzan monedas al agua, una tradición que asegura el regreso a la ciudad eterna. El imponente monumento nacional a Víctor Manuel II, conocido como la Tarta de Bodas, debido a su apariencia blanca y forma elaborada, fue construido a principios del siglo XX para rendir homenaje al primer rey de Italia unificada. Cerca de allí, Civita di Bagnoregio, la ciudad que muere, se equilibra precariamente en la cima de una colina de tufo volcánico que está erosionando gradualmente, accesible solo por un puente peatonal. Fundada por los etruscos hace más de 2500 años, hoy tiene solo una docena de residentes permanentes. La cascata delle Marmore, con 165 metros de altura, impresiona como una de las cascadas artificiales más altas del mundo, creada por los antiguos romanos para drenar pantanos insalubres. En el sur de Italia, la deslumbrante costa amalfitana se extiende por 50 kilómetros de belleza costera, con villas pintorescas colgadas en acantilados empinados y playas de guijarros bañadas por el mar azul turquesa. El escondido Fiordo di Furore, en realidad un fiordo estrecho con una pequeña playa en el fondo, es atravesado por un puente desde el cual los saltadores valientes se lanzan durante competiciones anuales. La isla de Capri, con sus famosas grutas azules y formaciones rocosas, ha sido un parque de diversiones para los ricos y famosos desde la época de los emperadores romanos. Ischia, con el imponente castillo aragonés construido sobre un islote volcánico y conectado a la isla principal por un puente de piedra, ofrece una fascinante combinación de historia y belleza natural. El magnífico Palacio Real de Caserta, a menudo comparado con el esplendor de Versalles, es reconocido como el mayor palacio real del mundo en términos de volumen. Con sus impresionantes 1.200 cuartos, el palacio también se destaca por sus vastos jardines, adornados con majestuosas fuentes y deslumbrantes cascadas, ofreciendo una vista impresionante y una experiencia única para los visitantes. El pintoresco Valle de los Molinos en Sorrento ofrece un contraste sorprendente con su belleza natural en medio del área urbana. Este profundo desfiladero en el centro de la ciudad alberga ruinas de antiguos molinos cubiertos de vegetación, creando un oasis verde inesperado. En Apulia, Alberobello encanta con sus casas cónicas Trulli, estructuras de piedra con techos cónicos que datan del siglo XIV y son únicas de esta región, mientras que Polignano a Mare se equilibra dramáticamente sobre el mar Adriático, con sus casas blancas perfiladas contra el azul intenso del mar. La región de Calabria nos regala la encantadora ciudad de Tropea, empotrada sobre un acantilado con vistas deslumbrantes del mar Tirreno y de la iglesia de Santa María dell'Isola en un promontorio rocoso. El pintoresco pueblo pesquero de Sila, dominado por el castillo Rufo del siglo XVII, está asociado en la mitología griega con el monstruo marino Escila de la Odisea de Homero. La intrigante ciudad fantasma de Pentedatilo, cuyo nombre significa 5 dedos, debido a la forma de la montaña en la que se encuentra, comenzó a ser abandonada en el siglo XVIII debido a un terremoto y posteriormente en los años 60, pero recientemente ha visto un renacimiento limitado con artistas y artesanos. En Basilicata,
La ciudad abandonada de Craco ofrece una visión fascinante y melancólica del pasado. Evacuada también en la década de los 60 debido a deslizamientos de tierra, sus ruinas ahora sirven como un escenario atmosférico para películas. Nuestro viaje termina en las islas más grandes de Italia. En Sicilia, el imponente Monte Etna, el volcán activo más alto de Europa con más de 3.000 metros, domina el paisaje y influye profundamente en la ecología y la cultura de la región. Strombolicchio es una pequeña isla volcánica al norte de Stromboli, formada hace unos 200.000 años como remanente de una antigua erupción. Es conocida por su faro y sus impresionantes formaciones rocosas, siendo accesible solo por barco y por una empinada escalera. El Valle de los Templos en Agrigento presenta uno de los complejos de templos griegos más bien conservados fuera de Grecia, siendo el Templo de la Concordia uno de los ejemplos más bien conservados de la arquitectura griega clásica. La ciudad de Catania impresiona con su arquitectura barroca construida con la lava negra del Etna tras el devastador terremoto de 1693, creando un contraste único entre el negro de la lava y el blanco de la piedra caliza. En Cerdeña, el puerto Flavia sorprende como un puerto de minería de principios del siglo XX incrustado en un acantilado, una obra maestra de la ingeniería que permitía la carga directa de minerales en barcos. La playa La Pelosa deslumbra con sus aguas cristalinas y arena blanca, considerada una de las playas más bellas de Italia, con una torre española del siglo XVI, agregando un toque histórico al paisaje paradisíaco. Este viaje a través de las maravillas naturales y arquitectónicas de Italia revela la increíble diversidad y belleza del país, desde los impresionantes paisajes alpinos hasta las pintorescas costas mediterráneas, de las ciudades medievales bien conservadas a las obras maestras arquitectónicas modernas, ofreciendo una riqueza de experiencias que continúan cautivando e inspirando a visitantes de todo el mundo, cada lugar contando su propia historia dentro del gran mosaico de la cultura y la geografía italiana. Culinaria. La cocina italiana es celebrada mundialmente por su simplicidad, sabores intensos y el uso de ingredientes frescos y de alta calidad. Esta tradición gastronómica refleja su historia, geografía y la cultura diversa de cada región de Italia. Comenzamos nuestro viaje culinario con la pizza, originaria de Nápoles. La auténtica pizza margherita, creada en 1889, consiste en una base fina de masa, tomate San Marzano, mozzarella de búfala, albahaca fresca y aceite de oliva extra virgen. Cocida rápidamente en un horno de leña extremadamente caliente, resulta en bordes ligeramente carbonizados y un centro suave y jugoso. La pasta es el corazón de la dieta italiana, con cientos de formatos y variaciones regionales. Desde el simple espagueti al pomodoro hasta preparaciones más elaboradas como el pappardelle al ragù di cinghiale de Toscana, cada región tiene sus especialidades únicas. La clave está en la calidad de la pasta, a menudo hecha a mano, y en el concepto de al dente. La lasaña, originaria de Emilia-Romagna, es un ícono internacional. La lasaña ya boloñese tradicional consiste en capas de masa fina intercaladas con ragú de carne, bechamel y queso parmesano. El risotto representa la sofisticación de la cocina del norte de Italia. Originario de Lombardía, este plato cremoso de arroz requiere paciencia y habilidad en la adición gradual de caldo caliente al arroz. El risotto alla milanese, con su tono dorado del azafrán, es un clásico, frecuentemente servido con osobuco. En Sicilia, encontramos el arancino, una bola de risotto rellena, empanada y frita. Generalmente relleno con ragú de carne y guisantes o mozzarella y jamón, es un popular alimento callejero que demuestra la creatividad italiana en transformar sobras en nuevas delicias. El filete a la parmesana, más asociado con la cocina del sur de Italia, consiste en filetes de ternera o pollo empanados, fritos y luego cubiertos con salsa de tomate, mozzarella y parmesano, gratinados al horno. Es una combinación irresistible de texturas y sabores. Finalmente,
Los ñoquis, hechos tradicionalmente con papa, harina y huevo, tienen una textura única, suave y ligeramente elástica. A menudo se sirven con salsas simples como mantequilla y salvia o pesto. En Roma es tradicional comerlos los jueves, una costumbre conocida como giovedì gnocchi. La cocina italiana, con su énfasis en ingredientes frescos y técnicas refinadas, continúa cautivando paladares en todo el mundo. Cada plato cuenta una historia de tradición, regionalidad e innovación, celebrando la convivencia, el placer de comer bien y la alegría de compartir una comida, encapsulando verdaderamente el espíritu de la dolce vita italiana. ¿Impresionado con las maravillas de Italia? Esto es solo el comienzo de nuestro viaje por el mundo. No te pierdas ninguna de nuestras próximas aventuras. Suscríbete ahora a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. En cada documental te llevamos un nuevo destino sorprendente directamente a tu pantalla. Comparte este video con tus amigos y déjanos en los comentarios qué aspecto de Italia más llamó tu atención. Y recuerda, en Canal Mundo Real, no solo mostramos el mundo, lo llevamos hasta ti. ¡Hasta el próximo viaje!